Bueno, ahí van ingresando de a poco. La verdad, hablábamos antes de abrir la sala acá tanto con Hernán como con Cristian. Muy buena convocatoria, así que estamos muy contentos desde Geva de, de que hayan respondido. Creemos que es súper importante, es eh, nuestro baluarte, la palabra de Dios, la Biblia, y qué bueno que podamos aprender más de ella, y como dice el título de este seminario, más y mejores lectores, ¿no? Porque a veces no solamente nos conformamos con el número, sino también que es importante bueno, que lo sepamos hacer de manera correcta. Así que bueno, ahí todavía quedan algunos que están siendo admitidos. Bueno, recién hablábamos acá con los chicos sobre cómo iba a ser la dinámica. Por ahí vamos a tener un tiempo donde, bueno, por ahí van a tener que buscar algún versículo bíblico. Entonces, en esos momentos les vamos a pedir que o bien levanten la mano o bien escriban en el chat y entonces les vamos a ir habilitando el sonido a medida bueno, que va transitando este encuentro. Este es el primero de 2 encuentros. Así que lo que te proponemos es que en esta primera parte vos tomes nota de todas aquellas dudas que te puedan surgir, algunas preguntas que le quieras hacer a Hernán. Y en la semana que viene, el próximo lunes, vamos a estar, bueno, vamos, no, Hernán va a estar respondiendo a cada una de las preguntas, así que es también una manera de comprometerte, que no te quedes solamente con esta primera parte, sino que también te puedas sumar el lunes que viene con la segunda mitad. Bueno, primero voy a presentar a Christian Keller, presidente de Geva. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Yo recontento. Lo orábamos más temprano cuando nos habíamos juntado. La época en Argentina, bueno, es mes de la Biblia, por ahí también metieron el Día del Pastor, y la verdad es que es un momento re lindo porque tiene un gran peso de manera espiritual, pero la verdad es que en realidad es una excusa para aprender a leer la Biblia, para poder perfeccionarnos, para hacer más y mejores lectores de la Biblia. Creo que se lo robamos o afanamos a alguien el título, pero sienta bien para lo que queremos hacer. Así que felicitaciones por estar acá. Como siempre decimos, las propuestas están, qué bueno que las puedan tomar, qué bueno que puedan buscar estas herramientas y perfeccionarse, sobre todo en la palabra, que es lo más importante para nuestras vidas. Así que felicitaciones. Bienvenidos. Bueno, Cris, si te parece, para dar comienzo, antes de presentarlo, ¿nos acompañás en una oración? Vámonos más. Señor, gracias porque podemos compartir este tiempo. Gracias porque es un honor para nosotros poder ser parte de estos acontecimientos que parecen intransigentes, pero son muy importantes y que realmente son cambios de antes y después, de momentos bisagras para nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder prestar atención. Es corto el segmento, pero entendemos que es muy rico en contenido y sumamente necesario para nosotros, así que habla a nuestros corazones, utiliza la vida del pastor Hernán y sobre todo también nuestros corazones para que podamos estar atentos a lo que vos tenés para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bueno, y ahora sí, vamos a presentarlo a él. Él es Hernán Carrillo, y según él mismo dice, el principal título que tiene es que es Hijo de Dios, es lo primero que a él le gusta resaltar. Está casado con Mariana y juntos son papá de Vicky y Mili. Es hincha de Racing, trabaja con jóvenes hace más de 20 años, es pastor de la primera iglesia bautista de San Carlos de Bariloche, licenciado en teología por el Instituto Bíblico Buenos Aires, bachiller superior en teología por el mismo instituto, diplomado en exégesis bíblica por el Seminario Internacional Teológico Bautista, licenciado en ortopedia por la Universidad Nacional de San Martín, coach profesional por Axon Training, y actualmente está aplicando para una maestría en teología, y acá se me va a complicar, con el Southward, algo así, Southward Baptist Theological Seminary,
y cursa idiomas bíblicos en la Sociedad Bíblica Argentina. Le damos la bienvenida a Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, gracias. Dios te bendiga. Gracias por la bienvenida, por el espacio y bueno, por hacerme sentir querido. Bueno, nada, todo tuyo, hecha la presentación, te damos lugar para que desarrolles tranquilo. Bueno, muy bueno. Bueno, les voy a compartir pantalla, así tenemos más o menos una guía. Este es el título responde un poco a un método fácil y sencillo para poder ser más y mejores lectores de la Biblia. Lo vamos a ver en dos secciones, pero me interesaba empezar con algunas frases que me llamaron la atención de algunos libros que por ahí uno va leyendo y demás. Y este libro es un libro de Ada Lund, escribe Estudio Bíblico Creativo, y dice: el término medio de los lectores y las lectoras jóvenes de hoy están menos seguros de la autoridad de la Biblia que antes. Quiere decir que más o menos, dice que el término medio, más o menos de la mitad, están menos seguros de la autoridad que tenga la palabra de Dios en el día de hoy. Dice: en la actualidad nos encontramos con un escepticismo y una dificultad para aceptar a la Biblia como palabra de Dios. Se cuestiona no solo la autoridad de la Biblia, sino su actualidad y pertinencia para el tiempo que vivimos. Bueno, no hace falta que yo les diga, pero ustedes van a escuchar posteos, van a leer quizás youtubers que desacreditan la palabra de Dios, ¿no? Que la ponen en tela de juicio, no solamente su autoridad, su formación, la canonicidad, ¿no? Si estuvo de alguna manera intervenida o no por el hombre. Y esta es la actualidad en la que nos encontramos hoy. Estuve viendo un poquito la página de Barna, ustedes seguramente la conocen. Barna hace estadísticas, ¿no?, con respecto a todo lo que compete a la iglesia, y al menos hace una estadística de Estados Unidos, y es muy interesante. Bien, dicen, la estadística trata de evaluar cuántas personas leen a diario, varias veces por semana, algunas veces por semana, una vez por semana o rara vez leen la Biblia, ¿no? Y esto, lógicamente, son todos cristianos, ¿no? Son estadísticas que se hacen dentro de la iglesia. Y, por ejemplo, dice que del 32 al 36% de todos los cristianos leen la Biblia al menos una vez al día. Entre el 27 y el 31% dice que las lee varias veces por semana. Del 12 al 13%, algunas veces por semana. Del 5 al 6%, bueno, estamos hablando de una vez por semana, y el 12 al 14% que la leen rara vez leen la Biblia. Y este es el cuadro, y este es el panorama en el cual estamos enfrentados hoy. O sea, una actualidad que de alguna forma duda de la autoridad de la palabra de Dios, pero que encima, nos guste o no la lee con tanta frecuencia, con tanta asiduidad. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y si buscamos juntos en Mateo capítulo 7, versículo 8, un texto que lo usamos para cientos de cosas, pero pocas veces lo usamos quizás para referirnos a la palabra de Dios. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 8, dice: porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, a la puerta se le abrirá. No, y todos muchas veces, ¿no?, predicamos o hablamos acerca del que pide, recibe, ¿no?, y lo usamos para la oración. Pero si vivemos en estos dos términos, esto de buscar y encontrar, dice el escritor a través de Mateo, dice que evidentemente Dios está más interesado en hablarnos que nosotros de buscarnos, ¿no? Dios está muy interesado en hablarnos. Dios nos dejó su palabra para hablarnos, un mensaje claro, un mensaje pertinente, un mensaje efectivo, un mensaje vivo para el día de hoy. Y pareciera, según este texto, que si nosotros lo buscáramos, sin duda lo podríamos encontrar, pero evidentemente somos nosotros los que no lo estamos buscando tanto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta charla, en verdad? Bueno, buscamos movilizar, apasionar y formar más y mejores lectores de la Biblia. Como decíamos en una oportunidad, ¿por qué no que empiece un movimiento, ¿no?, desde esta charla, que empiece un movimiento en nuestras vidas que nos impulse a imprimir en otros esta pasión por estudiar, por leer, por encontrarnos con el Dios que se encuentra detrás de las Escrituras? R.C. Sproul dice lo siguiente, dice: un neófito predicará cualquier cosa acerca de Dios, excepto lo que ha sido claramente revelado en la Biblia.
Y este es un autor que a mí me encanta, Alessandro Pronsato. Él escribe un libro que se llama Evangelios Molestos, y es un libro que nos incomoda bastante. Dice, la palabra es una espada afilada, y nosotros nos apresuramos a embotarla, o sea, a guardarla rápido, para que no nos hiera. Dice, la palabra es una espada afilada. Y este es un proverbio chino que lo hemos usado, está hiper trillado, lo usamos en todos los talleres y en la gran mayoría de las charlas que damos, pero bueno, dice, un mendigo llama a tu puerta y pide comida, puedes darle un pescado y tendrá comida por un día, puedes enseñarle a pescar y tendrá comida para toda su vida. La intencionalidad detrás de esta charla, que va a durar aproximadamente una hora 10, no nos vamos a mover de ese tiempo, es justamente que podamos aprender juntos a pescar. Y lo vamos a hacer a través del clásico método inductivo. El clásico método inductivo que abarca la observación, la interpretación y la aplicación de un texto bíblico. Entonces, en observaciones, bueno, ¿qué dice el texto? Ahí, bueno, abarcaría el conocimiento bíblico. La interpretación, ¿qué significa el texto? Y tiene que ver con la comprensión espiritual que nosotros podemos extraer del texto. Y la aplicación, ¿qué me quiere decir a mí el texto hoy? Y esto tiene que ver con el compromiso y con la acción diaria. Bueno, háganme un pulgar para arriba, ¿sí? Un pulgar para arriba, que están vivos, que están del otro lado, ¿sí? Que estamos todavía bien. Ahora miren lo que dice Jesús mismo acerca de las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que hablan de mí. Y a través de este texto es que podemos sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es que nosotros estudiamos la Biblia, vamos a empezar a estudiar con mayor profundidad la Biblia, con el propósito fundamental de conocer más a Dios. Yo quiero conocer más a Dios cada día quiero conocer más a Dios y creo que es el anhelo nuestro de cada día. Bueno, vamos a estudiar la Biblia con ese propósito, con el propósito de conocer más a Dios. Estudiar la Biblia no es un propósito intelectual, sino relacional. Profundizar nuestra relación con Dios, ¿no? Y como leíamos esta semana, alguien ponía, bueno, la Biblia es el único libro que cuando yo lo abro y me siento a leerlo, el autor mismo, el autor intelectual, bueno, se sienta al lado mío, ¿no? Para explicárnosla, para compartir ese tiempo con nosotros, para hablar a nuestro corazón. Así que el propósito no es tanto intelectual, sino más bien relacional. Estudiamos la Biblia para encontrarnos con Dios. Dios no juega a las escondidas, como leíamos antes en Mateo 7:8. Él dio darse a conocer por medio de su palabra. O sea que si nosotros queremos conocer más de Dios, lo que tenemos que hacer es sumergirnos en el texto bíblico. Y este método que vamos a ver en estos 2 lunes se sintetiza en estos 6 pasos. Hoy vamos a ver solamente 3 de estos 6 pasos, y tiene que ver con la preparación general, la traducción del texto, el análisis del texto bíblico, el análisis del contexto, eso ya lo vamos a ver el próximo lunes, la interpretación, la aplicación y la comunicación. Ahora, cuando vamos al primer punto, ¿no? Para los que les gusta anotar, el primer punto es la preparación general. Y cuando vamos a leer la Biblia, antes de leer la Biblia y antes de abrir la Biblia, nos tenemos que sin duda preparar espiritualmente. Y esto tiene que ver con la preparación espiritual. Tiene que ver con las disciplinas espirituales. Quizás muchos han escuchado hablar de las disciplinas espirituales, otros quizás no, pero las disciplinas espirituales tienen que ver con la oración, el ayuno, la meditación, el retiro, aún la adoración y el servicio. Yo le tengo que dar testimonio o compartirles la experiencia, que las veces que Dios más me ha hablado a través de su palabra, fueron las veces en que estuve más en movimiento, que estuve más activo en la iglesia. Y las disciplinas espirituales tienen el objetivo de prepararnos espiritualmente para encontrarnos con el Dios de la Biblia. Ese es el objetivo que tienen, porque si en definitiva la Biblia es un libro espiritual que demanda fe de nuestras partes, bueno, sin duda nosotros nos tenemos que preparar espiritualmente para encontrarnos con Dios, si pretendemos que la lectura, bueno, salga de las hojas del texto. Con respecto a esto hay una frase que me gusta mucho, una de León Tolstoy. Dice, todos piensan en cambiar a la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo, ¿no? Todos queremos cambiar el mundo,
pero pocos estamos dispuestos a que los primeros transformados seamos nosotros. Y Richard Foster, que es un autor que me encanta, es el que escribe el libro Alabanzas a las Disciplinas, dice: Dios nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos, ¿no? Y esto es lo de las disciplinas espirituales. Bueno, antes de leer la Biblia, antes de ni siquiera abrir alguna de las hojas, yo tendría que estar preparado espiritualmente, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ayunar? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no primero adorar a Dios? Primero no apartarme. ¿Por qué no retirarme para tener un encuentro real, más personal y más profundo de lo que he tenido hasta este momento? Hay un librito chiquito que me compré hace algunas semanas, un librito de fácil lectura, y se llama 9 actitudes antes de abrir tu Biblia. O sea, antes de abrir tu Biblia, dice hay que tener 9 actitudes del corazón. Y solamente les leo 4. Dice: abrí tu Biblia con oración, o en oración. Abrí tu Biblia con humildad. Abrí tu Biblia con desesperación, con la desesperación de que Dios te hable, con la desesperación de que Dios se revela a tu vida, de que necesitas desesperadamente escuchar su palabra. Y abrí tu Biblia con expectativa, de que si vos te acercás a Dios, bueno, como dice su palabra, Él es recompensador de los que le buscan, ¿no? Dios te va a hablar si sin duda te acercás con este objetivo. Ahora, cuando hablamos de preparación general, hay un subpunto que para mí es muy importante, y es el punto de partida. Y esto quiere decir que habla acerca de nosotros, acerca de nuestro corazón, acerca de la situación en la cual estamos. Y son puntos que no podemos dejar de contemplar o tener en cuenta cuando nos acercamos al texto bíblico. Y esto tiene que ver con nuestro trasfondo, aún nuestro trasfondo étnico, nacional, nuestro trasfondo geográfico, nuestro trasfondo educativo, social, económico. Porque todo esto hace que nosotros vayamos perdiendo la objetividad y empezamos a tener una mirada un poco subjetiva del texto, ¿no? Sin duda, si yo estoy viviendo un tiempo bueno, un tiempo de alegría, un tiempo donde lo veo a Dios obrando, me voy a acercar con esa actitud al texto bíblico. Ahora, si estoy en esos tiempos de desierto, donde parece que Dios no habla, donde las cosas van de mal en peor, bueno, eso sin duda también va a condicionar mi lectura de la palabra de Dios. Bueno, una buena pregunta para hacernos en este punto es, bueno, ¿yo tengo alguna presuposición del texto que voy a leer? ¿Tengo algún prejuicio o algún conocimiento previo al texto que voy a leer en esta mañana o en este día? Porque este es un punto crucial, porque nos guste o no, más allá de que todos somos de la misma denominación, bueno, no todos tenemos la misma doctrina, diríamos, generales o más periféricas. Estamos todos de acuerdo que Jesucristo es el Señor, estamos todos de acuerdo que murió por nuestros pecados, que resucitó, que hoy está reinando, que viene pronto, estamos todos de acuerdo con eso. Ahora todos tenemos diferentes doctrinas más periféricas, y esas doctrinas sin duda van a afectar la forma en que yo me acerque al texto bíblico, y me van a permitir ver aquellas cosas que yo sí quiero ver, y que estoy de acuerdo con verlas, pero de alguna forma también van a condicionar, o me van a poner de alguna manera parches en los ojos, para que yo no vea aquellas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, y aquellas cosas que quizás yo no practico, o que quizás no practico tanto. Y esta es una pregunta que para mí es crucial. Dice, ¿estoy buscando encontrar algo específico en la palabra de Dios? ¿O estoy dispuesto a que Dios me hable lo que Él desea? Porque cuántas veces ¿no? nos acercamos al texto bíblico, y no digo que esté mal, ¿eh? Yo cuando necesito una respuesta por parte de Dios, voy a la Biblia. Pero este me hace acordar a ese que estaba orando para ver si se ponía de novio o no con una chica, y decía, bueno, Señor, revelame si me tengo que poner de novio o no. Y bueno, buscaba en la Biblia algún texto bíblico que le indique lo que él estaba queriendo escuchar. Bueno, la pregunta sería si frente a distintas circunstancias de nuestra vida, nosotros nos acercamos a la Biblia ya, con una respuesta anticipada en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, yo quiero que Dios me diga esto, entonces voy hacia ese sector. Muy bien, Catalina Padilla dice con respecto a esto, no somos objetivos, y esto lo tenemos que saber, no somos objetivos aunque nos jactamos de nuestra objetividad. Y la guía Holman de Interpretación Bíblica dice, identificar nuestras presuposiciones, nadie lee la Biblia sin presuposición. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tengo que negar que no soy objetivo al momento de leer la palabra de Dios, que no voy a poder eliminar esa subjetividad que yo tengo, ese condicionamiento que yo le imprimo a la palabra de Dios,
pero yo tengo que saber en mi corazón que está sucediendo eso. Y vuelvo a decir, si vengo en un tiempo malo, yo tengo que reconocer que estoy en ese tiempo malo y que me acerco a la palabra de Dios con esa misma actitud. Bueno, no sé cómo viene el chat hasta ahora, no sé si estamos de acuerdo, no están de acuerdo. Sí, no hay Excelente, problema. excelente. Lo único, Hernán, es que nos piden después el material, que lo vamos a subir en el grupo, y obviamente el link con las dos charlas, la de este lunes y la del lunes que viene, porque entendemos que el tiempo es tirano y vos no te vas a detener en punto por punto, por ejemplo, en los 9 puntos anteriores, los 6 de preparación, así que vamos fugaz, pero después van a detener toda la información, quédense tranquilos. Muy bueno, muy bueno. Lo bueno del Zoom, que yo siempre digo, a mí me gusta, y cuando damos charlas, es que el Zoom te deja hacer pulgar para arriba, pero no te deja hacer pulgar para abajo. Así que si alguno está en desacuerdo, pues bueno, me manda un mensajito y demás. Pero bueno, es así como dice Cristian, vamos a ir avanzando y después seguramente vamos a tirar una consigna con los de Geva y demás, y para los que hagan algunas publicaciones y nos etiqueten y demás, le hacemos algún regalo, ¿sí? Hay un cuadro al final que sintetiza todo esto que estamos viendo, le regalamos algún libro digital también, que a mí me ha hecho bien, y creo que a ustedes también los va a bendecir. Así que después vemos cómo lo rifamos, cómo lo sorteamos. Ahora, con respecto a la preparación general, lo interesante, ahora ya sí, abriendo la Biblia, ya empezamos a abrir la Biblia, nos apartamos de nosotros, pero vamos al texto bíblico, y vamos a seleccionar el texto, y vamos a delimitar el texto. Y hay un término que quizás muchos lo han escuchado, otros quizás no, que es el término perícopa. Y el término perícopa viene, bueno, son dos palabras, peri significa perímetro, límites, y copa, cortar. Y esto quiere decir cortar bien el texto bíblico. Hay cientos de ejemplos en la Biblia donde nos vamos a dar cuenta que en muchas oportunidades la Biblia está bien cortada, diríamos con los subtítulos que le van agregando las versiones bíblicas, pero después vamos a darnos cuenta que hay otros textos que quizás no están tan bien cortados. Y ahora vamos a ver un ejemplo de uno que sí está bien cortado. Marcos es muy bueno en esto de las perícopas, y darme cuenta, esto simplemente darme cuenta dónde empieza y dónde termina el texto. Bueno, y acá voy a empezar a observar el tiempo, el espacio de tiempo, los días, las horas, el espacio, las referencias de lugares, verbos, movimientos, acciones. Saben que yo estoy haciendo un estudio cronológico acerca de la vida de Jesús y voy intentándolo hacer lo más cronológicamente posible. Seguramente más adelante en la charla, en algún momento les voy a compartir algunas cosas. Pero tengo otro hermano de la iglesia que me compartía, yo estoy haciendo un estudio más geográfico y estoy tratando de ubicar geográficamente cada uno de los puntos y los desplazamientos. Bueno, saber dónde empieza y dónde termina el texto me invita a darme cuenta dónde es el momento de la vida de Jesús en la cual yo estoy parándome, o a la cual yo estoy sumergiéndome en este día. Después, bueno, ver un poco los personajes, el criterio biográfico, nacimiento, situaciones de vida, en qué momento está, los temas, que esto vamos a abordarlo un poquito más profundo más adelante. Pero vamos a abrir Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 30. Y Marcos capítulo 1, versículo 29 al 30, es un texto que me gusta mucho y hoy lo vamos a usar bastante porque es muy corto y esto de las perícopas se ve a la perfección. Y Marcos 1, 29 dice, en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella, ¿no? Y ahí sigue el texto. Ustedes tengan la Biblia abierta y ahí lo pueden ver. Pero van a ver que en el versículo 32, cuando vamos al versículo 32, empieza diciendo, y al anochecer, ¿no? U otras versiones dicen, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Y ahí yo ya me estoy dando cuenta que el escenario cambió. Si yo lo estoy siguiendo a Jesús con una cámara, si yo soy el camarógrafo, yo ya me voy dando cuenta que el escenario cambió. Es otra escena en la vida de Jesús. Y Jesús ya no está en la casa de la suegra de Simón, sino que ahora ya está en otro lugar, ¿no? Y va a empezar otro momento. Y esto es cortar bien el texto. Y hoy nos vamos a concentrar un poco en este texto en particular. Pero cuando estamos seleccionando el texto, como le decía, bueno, vamos a ver el tiempo, los espacios, las referencias de lugares. Nos damos cuenta que esta perícopa empieza diciendo que Jesús sale de la sinagoga. Ustedes se acuerdan bien del texto. En medio de la sinagoga, Marcos va directamente a la acción. Lo vemos a Jesús que libera a un endemoniado en la sinagoga. Sale de la sinagoga y ahí Jacobo y Juan se lo llevan,
le hablan acerca de la suegra de Pedro y Andrés y les dice que está enferma, ¿no? Y lo trasladan del lugar. Nos damos cuenta que todavía es de día y nos damos cuenta en el versículo 32 que, bueno, comienza de alguna forma la noche. En cuanto a espacio, bueno, referencias de lugares, nos damos cuenta que sale de la sinagoga, va a la casa de Simón y después, bueno, él se retira un poco y empieza a recorrer los lugares. Y acá hay 7 preguntas que me gustaría que te anotes. 7 preguntas. Algunos autores dicen, estas son las 7 preguntas básicas que me han permitido aprender todo lo que necesito aprender de la Biblia. Y es quién o quiénes, dónde, cuándo, qué, cómo, por qué y luego qué. Y estas 7 preguntas, como decía, después se los vamos a pasar, pero por ahí a alguno le gusta ir anotando. Bueno, cuando decimos quiénes son las personas, ¿qué se puede saber de ellas acerca del pasaje? ¿Cómo reaccionan o interactúan? Bueno, ¿en quién se centra la atención, ¿no? ¿Quién es el personaje principal? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Por qué están en ese lugar? ¿Por qué es tan significativo el lugar? ¿Qué me dice de Jesús a mí que Jesús entra en el lugar al ver a una mujer en el tiempo bíblico, una mujer anciana que está enferma? Bueno, ¿qué información me va dando el texto? Bueno, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre el acontecimiento? ¿Se menciona el momento, directa o indirectamente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el acontecimiento central? Alguno dirá, bueno, el acontecimiento central en este momento sería, bueno, la sanidad de la suegra de Pedro. Pero después nos damos cuenta que el relato sigue y nos damos cuenta que la suegra de Pedro les empieza a servir. Y podríamos decir, bueno, el evento central, otro podría decir, y el evento central es la oración intercesora. Cuando Jacobo y Juan van a orarle a Jesús sobre la suegra de Pedro y lo llevan, lo trasladan. Bueno, ¿y cómo se produce este hecho? ¿De qué manera se desarrolla? Bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Están explícitas o implícitas las razones? ¿Y luego qué? ¿Qué resultados tiene la acción transformadora? ¿Se los esperaba? ¿Qué otras implicancias hay? Bueno, ¿me sorprendió el narrador con lo que estaba diciendo? ¿O yo ya esperaba que Jesús le iba a sanar un poquito a la suegra? Así que vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿sí? Ahí en el chat, si se animan, si tuviéramos que responder alguna de estas preguntas, ¿no? Vamos a abrir un poco el chat, así los leo yo un poquito a ustedes. Genial, ahí alguien dice que puede escuchar. Buenísimo. Así que, si yo tuviera que ir a alguna de las preguntas, de las que dijimos antes, ustedes tienen la Biblia ahí en sus manos, y yo les preguntara, bueno, ¿quiénes son los personajes que aparecen? A ver, ¿quién es el más veloz? Ahí en el chat. ¿Quiénes son los personajes? Los discípulos de Jesús. ¿Quién más? Jesús, Pedro y Juan. Excelente. Simón, Andrés, la suegra. Espectacular. Muy bien ahí. Excelente la respuesta. Bueno, ¿dónde están? Si yo tuviera que responder, ¿dónde están? ¿En qué lugar acontece esto? En la casa de Simón, en la sinagoga, muy bien. Saliendo de la sinagoga, muy bien. Salieron de la sinagoga, muy bien. Salieron de la sinagoga, estamos de acuerdo, según el texto, y bueno, nos estamos dirigiendo a la casa de Simón, donde está, bueno, también su suegra, ¿no? Y bueno, y después podemos ir viendo en el relato, estamos hablando de la zona de Capernaum, y después, bueno, otro día charlamos acerca de esa zona, que a mí es un lugar que me encanta, me fascina. Ahora, bueno, si nosotros dijéramos, ¿cuál es el acontecimiento central? ¿Qué es lo más importante que acontece en la casa de Simón? La sanidad de la suegra, dicen. La sanidad de la suegra, la sanidad. La sanidad de la suegra, excelente, excelente. Jesús sana a la suegra, perfecto. O sea, ninguno me compró la de la oración intercesora. Está muy bien. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Excelente. Y la otra ya la dije yo, luego ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, luego la suegra empieza a servir a Jesús y a los discípulos. Ahora vamos a ir a un tema que es fundamental, que es el tema de las traducciones bíblicas. Y acá vamos a parar un poquito la pelota. Porque a veces nos casamos con ciertas versiones bíblicas y nos casamos por tradición, por desconocimiento, porque es la que más me gusta. Y ojo, y hoy ya les spoileo el final. No es que hay una traducción bíblica que a mí me guste más que la otra. O sea que si alguna de las preguntas es
bueno, Hernán, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que tengo que leer? Bueno, no es que hay una traducción bíblica que yo te diga, esta es la mejor, esta es palabra de Dios revelada y hoy te voy a mostrar por qué. Bueno, es interesante que cuando yo me acerco al texto bíblico, yo pueda comparar distintos tipos de traducciones. Y acá quiero que te anotes estos 3 conceptos. Hay traducciones que son de imitación formal, otras que son de equivalencia dinámica, y otras que son de correspondencia libre, o como dirían algunos, mal llamada paráfrasis, ¿no? Pero es interesante que yo evalúe distintos tipos de traducciones. Y para que lo vayan anotando, por ejemplo, imitación formal podríamos decir que es la Reina Valera, por ejemplo. Reina Valera es de imitación formal. La Biblia de las Américas es de imitación formal. La Biblia de Jerusalén es de imitación formal. Equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica, por ejemplo, NBI, Biblia en lenguaje sencillo, Nueva Traducción Viviente. Esas son más de equivalencia dinámica. Y correspondencia libre, bueno, quizás alguna palabra de Dios para todos muy libre, o la que está saliendo ahora, que es muy popular, la traducción latinoamericana, por ejemplo. Esas ya son más de correspondencia libre, donde, bueno, vamos a ir viendo que cada vez que nos acercamos a un lenguaje que nosotros entendemos más, donde hay más traducción, hay más interpretación. Así que ahí hay más valor aportado del hombre. Bueno, es interesante ver un traslineal con los idiomas originales. Si yo leo algo de idiomas originales, hoy por hoy no hace falta saber idiomas originales para poder leer un traslineal. Hay que observar y señalar posibles pérdidas o problemas en la traducción. Y acá quiero que te anotes esto en grande: la limitación del idioma. El idioma español que vos y yo hablamos es limitado. Es muy acotado en comparación al texto griego o hebreo en el cual se escribió la gran parte del texto bíblico. A mí me gusta mucho esa imagen, es como que yo tengo un termo de 1 litro y quiero meter toda el agua en un vaso de 250 centímetros cúbicos. Bueno, empiezo a tirar y me voy a ir dando cuenta que llega un momento que el vaso empieza a desbordar. ¿Por qué? Porque no le cabe más. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que muchas veces hablamos y todos seguramente lo saben. Bueno, es la palabra amor, por ejemplo. La palabra amor, en castellano decimos amor para un sinfín de cosas. Ahora, cuando vamos al texto bíblico nos damos cuenta que se usa el amor filio, el amor eros, por ejemplo, por otro lado, y nos vamos a dar cuenta que hay distintas palabras que nosotros las traducimos de la misma manera, pero que quieren decir cosas diferentes, ¿no? El amor ágape, y nos vamos a dar dando cuenta que un amor es perfecto, el otro amor es más intencional, tiene más deseos personales, pero nosotros todo lo traducimos como amor. Entonces, una buena pregunta que yo me puedo hacer es: ¿qué me aportan 4 o 5 versiones distintas del texto que estoy leyendo? Yo agarro el relato de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿y qué me aportan 4 o 5 versiones distintas? Y acá te quiero dar un ejemplo de la limitación del idioma, con respecto, por ejemplo, a una limitación que tiene la Reina Valera 1960. Y una limitación que tiene es que nos vamos a dar cuenta que de la forma en que elabora las oraciones la Reina Valera 1960 no es la forma en que vos y yo la aprendimos en la primaria. El versículo más conocido, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ahora, cuando vos y yo vamos al análisis sintáctico de la oración, bueno, nosotros nos enseñaron en la primaria que primero va el sujeto, después va el verbo y el predicado, ¿no? O diríamos, va el sujeto, el verbo y el objeto de la acción. Entonces, ¿cómo sería una traducción más acorde a nuestro tiempo? Bueno, por ejemplo, palabra Dios para todos. Y yo ya veo que ahí algunos van escribiéndome, no quiero abrir el chat porque no sé qué me deben estar diciendo ahora, pero ahora me reivindico. Pero la realidad es que nos guste o no, nosotros hablamos de una manera quizás que corresponde más al sujeto, verbo y predicado. Y la forma más correcta de elaborar la oración, según nuestro idioma, es: Dios amó tanto al mundo. Ahí está el sujeto, está la acción y el objeto de la acción, al mundo, que dio a su Hijo único. Bueno, ahora me reivindico. Yo te digo, todos los textos bíblicos que me aprendo de memoria, me lo aprendo Reina Valera 1960. Pero lo que te quiero invitar a ver hoy, o abrir un poco la cabeza y abrir un poco el corazón, es que tiene ciertas limitaciones. Y otro ejemplo que a mí me gusta, te lo voy a decir ahora a continuación, que es de una frase en inglés
que vamos a hacer un juego de palabras y con eso vamos a ir llegando a algunas conclusiones. Entonces, cuando hablamos de traducciones del texto, tenemos que reconocer que nuestro idioma es limitado, que la Biblia fue escrita en hebreo, que fue escrita en arameo, ¿no? Generalmente luego de la cautividad, por ejemplo, Daniel, ahí hay, como diríamos, es un idioma medio puente, y fue escrita en griego koiné, que es el idioma griego popular, el global, el idioma universal que se hablaba, el idioma de la calle, ¿no? Y esta frase también me gustaría que te la notes. Toda traducción es una interpretación. Cada vez que yo estoy traduciendo, estoy interpretando el texto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda traducción es una interpretación. Y acá, bueno, Nida, que es diríamos, el padre de las traducciones modernas, habla acerca de esto, la imitación formal, que es lo que ya vimos, la equivalencia dinámica, que es lo que ya vimos recién, y las paráfrasis o las correspondencias libres. Ahora, mira esta frase, si querés anotátela ahí, es come rain or come shine. Si nosotros esta frase en inglés la queremos traducir, si jugamos un rato, con una imitación formal, ¿cómo la traduciría Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas? Venga lluvia, venga, rain, lluvia, o venga brillo. Y la verdad es que mucho no nos dice. No sé si a vos te dice mucho esta frase o no, pero mucho no nos dice. Ahora, una equivalencia funcional diría no importan las circunstancias. NBI, esta frase la traduciría y ya le daría un sentido. No importa las circunstancias. Y una correspondencia libre tendría en cuenta no solamente el sentido de la oración, sino los receptores. Entonces, la frase cómo se traduce, cómo se usa en las películas, voy a estar aunque llueva, truene o relampaguee. Diríamos nosotros, estén lloviendo, sapo de punta, bueno, el sábado estoy en tu casa para comer el asado. Bueno, eso lo traduciría a una correspondencia libre. Entonces, la pregunta es, ¿cuál uso? Estamos frente a un problema. ¿Cuál uso, Hernán? ¿No? Por ahí uno está escribiendo en el chat. Bueno, a mí me gusta responder de esta manera. Depende para qué y depende para quién. Para hacer una exégesis bíblica, ¿no? Un estudio exegético profundo, bueno, yo no voy a zona de correspondencia libre. Me voy a estar moviendo en una imitación formal o una equivalencia funcional, ¿no? Y voy a comparar 4 o 5 versiones. Ahora, si yo le voy a predicar a los adolescentes y a los jóvenes de mi iglesia, no voy a usar Reina Valera 1960, por más que a alguno de los que esté hoy no les guste lo que diga. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, ahora en un ejemplo que te voy a dar, que está escrita en un idioma que lógicamente se usaba en el 1960 y que en el 2022 ya no se usa. Y probablemente cuando yo les predique a los jóvenes o a los adolescentes, o cuando me inviten a dar una charla con los niños de la iglesia, yo me voy a dar cuenta que los flacos no me van a estar entendiendo nada. Y cuando uno empieza a no entender, desenchufa el oído, deja de escuchar. Entonces, ¿qué versión de la Biblia voy a usar? Bueno, depende para qué y depende para quién. Miren, me voy a arriesgar a abrir el chat para ver lo que me están diciendo. Y la textual, ¿qué tal esa? Bueno, esa la respondemos la próxima. La Reina Valera tiene modismos del castellano antiguo. Amor ponen por ahí. Bueno, pensé que me estaban... Bueno, no hay insultos, al menos, así que me quedo tranquilo. Pero excelente, excelente. ¿Cuál uso entonces? Bueno, depende para qué y depende para quién. Por ejemplo, si yo les pido que leamos el Salmo 1. Salmo 1, versículo 1 solamente. ¿Quién se anima a leerlo en voz alta y audible? ¿Sí? ¿Alguien se anima? Rápido, así no perdemos tiempo. Yo, si quieren, lo leo en Reina Valera. Lo tengo acá. Bien, por favor, a ver. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Excelente, excelente. ¿Alguien que lo tenga en NBI? Amén, por acá. A ver. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Muy bien. ¿Y en Palabra de Dios para Todos o Biblia en lenguaje sencillo? Yo tengo Nueva Traducción Viviente. A ver, Florencia. Sí, a ver qué dice. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Muy bien, excelente. Ahora yo les pregunto, y acá séanme sinceros, ¿sí? Vamos a hacer un juego. Levante la mano, póngame pulgar para arriba todos los que sabían lo que significaba la palabra escarnecedor.
Ahí pueden ponerme, pulgar para arriba, todos los que sabían lo que significaba escarnecedor. Bueno, excelente. Y esto es lo que nos da a entender, bueno, ahí Héctor Domínguez me pone que sí. ¿Y esto qué nos imprime? Bueno, nos imprime el concepto, la idea. Es que a veces hablamos de cosas que ni siquiera nosotros entendemos o terminamos de entender. Y pretendemos que la gente nos escuche, que la gente esté atenta, que la gente preste atención, que la gente no nos apague el micrófono. Entonces, ¿qué versión uso? Bueno, depende para qué y depende para quién, ¿sí? Ese es un concepto. Ahora, este es otro concepto. Cuanto más se entiende, más interpretación tiene, y yo cada vez me alejo más del original. Yo sé lo que me van a decir algunos, ¿no? Bueno, no, pero no hay originales del texto bíblico. No, sin duda. Pero me alejo más del hebreo o del griego. Cuanto más interpretación tiene, cuanto más se entiende, empieza a condicionarse, ¿no? Y el autor de la Biblia empieza a condicionarme de alguna manera. Así que, ¿estamos de acuerdo hasta ahora? ¿Sí? Háganme el pulgar para arriba. Sí, pulgar para arriba, excelente. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos a ir al análisis del texto, ¿sí? Estamos doblando medio en la curva final antes de agarrar la recta final del día de hoy. Vamos a leer el pasaje. Para analizar el texto vamos a leer el pasaje, y algunos autores sugieren que hay que leerlo de a 7 a 9 veces el texto bíblico, para poder empezar a hacer un análisis profundo del texto. Ya dejamos las traducciones, ahora vamos a ir al análisis del texto. Voy a establecer el género literario, porque la realidad es que no es lo mismo estudiar un texto narrativo, una literatura narratológica, que quizás una epístola, o estudiar una parábola, o estudiar quizás otro tipo de texto, ¿no? No es lo mismo estudiar un texto profético que estudiar quizás un texto de poesía o un texto de sabiduría. Bueno, hoy nosotros, por ejemplo, como iglesia estamos haciendo una inmersión bíblica, para que no se asusten, una inmersión bíblica que estamos durante 30 días todos metidos en un grupo de WhatsApp con toda la iglesia. Yo pensé que al cuarto día íbamos a quedar 3 o 4 nada más, pero la verdad que me sorprendieron y todos los días se van sumando algunos más, y todos vamos leyendo un capítulo del libro de Proverbios. Entonces nos vamos dando cuenta que yo no puedo interpretar de la misma forma o aplicar las mismas leyes de interpretación que para Proverbios, que para un Salmo, que quizás para alguno de los evangelios. Tienen distintas formas de interpretarse, pero hoy vamos a ir tirando algunos tips, ¿sí? Comparar versiones, ya lo vimos esto. Resumir el tema en pocas palabras, ¿no? Hacer yo mi propia versión del texto. Estoy leyendo el relato de la sanidad, lo leí 7, 9 veces, y yo hago mi propia versión. Lo escribo con mis palabras. Buscar divisiones y subdivisiones, y ahora los voy a ayudar, o vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Escribir o subrayar las afirmaciones, las ideas principales, y ¿por qué no? Animarme a hacer un bosquejo o un cuadro sinóptico, ¿no? De la historia, por ejemplo, que estábamos viendo hoy, de Jesús sanando a la suegra de Pedro. Ahora, bueno, vamos a ir a estudiar un poquito el vocabulario, las palabras claves, las repeticiones, las relaciones entre las palabras, y ahora vamos a ir viendo algunos de los puntos que me parecen más importantes para la charla de hoy. Las claves literarias, gramaticales, o sea, los tiempos verbales, si hay cambios en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder, ¿cuándo? En el futuro. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Cuándo? En el futuro. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, evidentemente el tiempo verbal me está hablando de algo que va a suceder y no algo que está aconteciendo ahora. Bueno, los cambios de personas, los cambios de números, si hay más o menos gente, preposiciones, modificadores, el análisis estructural, ¿no? Los tipos de paralelismo que hay. Bueno, si se trata de un sistema quinario, que ahora les voy a decir qué es eso, si se trata de un quiasmo, y alguno va a decir que esto que es una charla de interpretación bíblica o de chino, no, van a ver que es algo muy sencillo y que está buenísimo y que les va a venir muy bien en el momento de acercarse al texto bíblico. Observaciones del propio autor,
Bueno, y finalmente utilizar un diccionario bíblico teológico si hay una palabra que no entiendo, o por qué no, un diccionario de la Real Academia Española, y finalmente utilizar una concordancia. Y acá quiero que me presten atención, paremos la pelota. Fíjense que en estos puntos que vimos, que son muchísimos, en ningún momento agarramos el comentario bíblico. No abrimos ni la Biblia del Diario Vivir, ni abrimos el comentario de la NBI con aplicación, ni abrimos el comentario de John MacArthur o el que más te guste. No caíste en el vicio rápido de ver qué es lo que dice otro del texto, sino que hasta ahora vos y yo, estamos sumergiéndonos en el texto bíblico y estamos empezando a extraer nosotros esas cosas que nos parecen fundamentales y que nos parecen relevantes. Y lo segundo que te quiero decir es justamente lo que te compartí antes. Vos me vas a decir, che, pero Hernán, ¿cuántos puntos que tiene esto? ¿No era un método fácil y sencillo? Y la pregunta que yo te hago es, ¿quién te apura? ¿Quién te apura para leer la palabra de Dios? Como te decía antes, y los hermanos de mi iglesia lo saben bien, yo empecé hace 1 año y medio un estudio cronológico de la vida de Jesús. Y voy recién por el capítulo 3 de Marcos. Y la pregunta es, ¿qué me apura? Si mi vida se trata de conocer más y más a Jesús, ¿quién me está corriendo? Y si tengo que estar una semana, hoy por ejemplo, la semana pasada estuve como 3 semanas seguidas en Juan capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda. Y estuve 3 semanas seguidas, reflexionando, meditando sobre eso, cada día levantándome para ver. Y la pregunta es, ¿quién me apura? ¿Quién me está corriendo? Si yo no tengo otra cosa más importante que conocerlo a Jesús y conocerlo a través de su palabra. Entonces, si tenés que estar 2 semanas en el texto bíblico, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pues yo te aseguro que vas a sacar las verdades más profundas que hasta el momento hayas encontrado. Te quiero hablar de algunos ejemplos. Te nombré el sistema quinario. Bueno, es algo que no inventé yo, lo inventó Mangerat, que es el autor que habla acerca de los textos narrativos o cómo leer los textos narrativos. Y habla acerca de 5 puntos. Por eso se llama quinario, 5 puntos. Dice que todo texto narrativo, el gran porcentaje de la Biblia son narraciones, son historias, tiene 5 puntos. El primer punto es la situación inicial, que es la exposición. El segundo punto es el nudo, donde se hace presente la tensión, que diríamos es en el momento donde empieza el problema. En el punto 3 es la acción transformadora. En el caso de los evangelios, bueno, generalmente está relacionado a Jesús. En el cuarto punto, el desenlace. Y en el quinto punto, la situación final. Y estos puntos anótatelos. Pero mira, lo vamos a ver en un cuadro que está buenísimo. Mirá. Y este es el manual de Mangerat. Y mirá lo que dice. La exposición, bueno, ahí lo vemos al hombrecito con el gato mirando al árbol y tratando de agarrar una manzana. El nudo, bueno, ahí está tratando de agarrarla, pero no la puede agarrar. La acción transformadora es cuando el tipo empieza a sacudir el árbol. El desenlace, se caen todas las manzanas. Se caen todas las manzanas del árbol, lo aplastan, ¿no? Diríamos. Y la situación final, lo vemos ahí al hombre aplastado por las manzanas y el gato pareciera que lo está mirando ahí a lo lejos, ¿no? Bueno, vos prestá atención a este punto porque es fabuloso. La exposición es cuando se presenta la situación. Vos imaginate a alguien que te está contando un cuento, te está contando una historia. Bueno, acá en vez de ver al hombre con el árbol, podríamos decir que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y esa es la exposición, ¿no? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Bueno, podríamos decir que ahí en el nudo empiezan a relatarle acerca de la enfermedad, ¿no? Está la exposición, te dicen de qué se trata, te presenta los personajes, bueno, quiénes son los que aparecen en este capítulo, en esta escena. En el nudo te dicen cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Lo dijeron ustedes antes. La enfermedad de la suegra de Pedro. La acción transformadora, ¿cuál sería? Bueno, entonces Jesús se le acercó, versículo 31, y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente ya la fiebre la dejó. Ese es el desenlace. La fiebre la dejó. ¿Y la situación final cuál es? ¿Cómo termina la historia después? Bueno, dice, y ella le servía. La suegra de Pedro le servía. Y acá vemos el sistema quinario.
Y a mí me parece fabuloso, porque esto nos ayuda a bosquejar y esquematizar un poco el texto bíblico que estamos estudiando. Bueno, yo los animo, ¿sí? Si quieren una tarea para el hogar y después la mandan en el grupo, ¿cómo sería para ustedes el sistema quinario del texto que estamos leyendo? Marcos capítulo 1, versículos 29 al 32. Bueno, ahí lo dijimos un poquito recién, pero si alguno no llegó a anotar, bueno, lo hace de tarea para el hogar y nos lo manda. Bueno, este es el quiasmo. No nos vamos a detener mucho acá por el tiempo, pero el quiasmo es muy utilizado por Pablo, y principalmente en las cartas paulinas. Y lo que vamos a darnos cuenta es que el quiasmo es como una estructura piramidal, ¿no? Una piramidal que se junta en un eje crucial. El eje crucial, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, del 22 al 33, es, por ejemplo, está hablando acerca, en el versículo 22 al 24, habla acerca de la exhortación a la sujeción que tiene que tener la mujer al hombre. Ahora, cuando nos vamos al final, al versículo 33, nos vamos a dar cuenta la exhortación al respeto de la mujer al hombre, y nos vamos a dar cuenta que tiene cierta relación. Por eso se llama A' y A. En B y B' es la exhortación al amor del hombre a la mujer, y acá nos da vuelta la bocha, ¿no? Porque a veces nosotros nos quedamos solamente con la mitad. Pero cuando vamos al versículo 33 del mismo texto, dice la exhortación al amor del hombre a la mujer, y nos damos cuenta que tiene cierta relación. Está hablando de la exhortación del amor del hombre a la mujer y la exhortación al amor del hombre a la mujer. Entonces ponemos B y B'. C y C', objetivo de la entrega de Cristo por la iglesia. Y en el versículo 31 al 32, misterio de Cristo y la iglesia. Nos damos cuenta que habla de la misma cosa. El eje en el medio, el amor sacrificial en la unidad de la unión matrimonial. Tiene que haber un amor que sea sacrificial, como el que Jesucristo tuvo por la iglesia. Y esto se llama quiasmo porque justamente, forma una X, diríamos, o la mitad de una X, donde el eje central está en el punto medio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Me puse participantes, pero quería ver un poco el chat. ¿Sí? Pulgar para arriba, estamos vivos, más o menos. Debemos tener cuidado con las traducciones, pone alguno. Completamente de acuerdo. Espectacular, muy bien. Ahora, cuando yo me paro frente a un texto narrativo, me voy a dar cuenta que no son todos los personajes iguales. No podemos decir que Jesús es igual que la suegra. Y no podemos decir, bajo ningún punto de vista, que, por ejemplo, Pedro y Simón, más que poner la casa, no hacen otra cosa, a diferencia de Jacobo y Juan. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay diferentes tipos de personajes. Y está, por ejemplo, el protagonista, que es un personaje simple o complejo, que desarrolla el papel más importante, o uno de los papeles más importantes en el desarrollo de la trama. Está el personaje figurante, ¿no? Un personaje simple que desempeña un papel pasivo o casi pasivo. Está como de telón de fondo. Y está el personaje cordel, que es un personaje simple que desempeña un papel menor o único en la trama. Y ahí vamos a responder en el chat, ¿sí? A ver. ¿Quién para ustedes es en el relato de la sanidad de la suegra de Pedro el personaje protagonista? A ver quién es más rápido. Héctor Domínguez Jesús. Héctor Domínguez está afiladísimo. Bien. Excelente. Jesús y la suegra. Nos guste o no, a veces tenemos una contradicción. Y a nosotros nos gusta verlo a Jesús como protagonista, y sin duda, ahora me lo van a escuchar decir, la Biblia es cristocéntrica, al 100% cristocéntrica. Pero no podemos sacarle lugar a la suegra. La suegra también tiene un papel protagónico. Excelente, excelente. Muy bien. Ahora, ¿quién sería un personaje figurante, ¿no? Uno que hace una función simple, un papel pasivo. Pedro, podríamos decir. Pedro, Simón. Muy bien. Pedro, excelente, Pedro y Andrés, ¿no? Que Andrés después en el resto del relato bíblico mucho no lo vemos hacer. Después Pedro más adelante sí va a ser más protagonista en otras narraciones. ¿Y quién sería un personaje cordel? Un personaje simple que desempeña un papel menor. Jacobo y Juan. Ahí Juan Andrés. A Juan y Andrés no logré convencerlo de que para mí uno de los temas principales era la oración intercesora.
No, está perfecto. Yo coincido al 100% que Jacobo, Juan y Jacobo son de alguna manera personajes cordeles. Sí, sin duda, sin lugar a duda. Son personajes cordeles. Los acompañantes, perfecto. Muy bien. Después vamos a ver que también hay personajes redondos y personajes planos. Y esto no tiene que ver con si es gordo o es flaco, ¿no? Se imagina. Lo que tiene que ver es si es un personaje que sale de las páginas, que de alguna manera tiene muchos elementos que lo componen, o simplemente se dicen pocas cosas de ellos, ¿no? Entonces está el personaje redondo, que es una figura construida con la ayuda de varios rasgos. Por ejemplo, la suegra de Pedro. ¿Qué nos dice la suegra de Pedro? Que estaba enferma y que estaba tendida en la cama. Y es este personaje que asume frecuentemente un papel protagonista en el relato. Ahora después nos damos cuenta que hay personajes planos y que es una figura que está resumida en un solo plano. No nos dice mucho. Entonces, si a mí me toca preparar la reflexión del sábado, bueno, sin lugar a dudas, al primero que le voy a prestar atención es a los personajes redondos, porque me van a dar mucha información, y me va a dar mucha información para desarrollar. Pero en segundo lugar, yo puedo sacar profundas enseñanzas bíblicas de los personajes planos. Por ejemplo, de Jacobo y Juan, que por más que a algunos no los convencí, para mí juegan un rol protagónico. Si no fueran por Jacobo y Juan, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿habrá sido sana la suegra de Pedro o no? Bueno, ese es el misterio, ¿no?, de la oración intercesora, ¿no? Que pareciera que no abundan en nuestras iglesias, pero que cumplen un rol fundamental. Yo me hago una pregunta y me salgo un poco del taller. ¿Jesús hubiese sanado a la suegra de Pedro si Jacobo y Juan no le hubiesen contado de ella? Bueno, no lo sabemos, no lo dice el texto, pero bueno, es alguno de esos misterios del reino de Dios, ¿no? Ahora, cuando estamos analizando el texto, otro punto que quisiera que tengas en cuenta es el punto de las repeticiones. Y cuando, por ejemplo, vas a Lucas capítulo 15, están las parábolas, ¿sí? ¿Alguien sabe qué parábolas aparece sin hacerme trampa, sin abrir la Biblia? ¿Qué parábolas aparecen en Lucas capítulo 15? A ver en el chat. Los talentos, dones y talentos. El hijo pródigo. Bien, está cerquita Florencia, pero no esa. Está el hijo pródigo, el hijo perdido. ¿Qué más? La oveja perdida. ¿Y qué más? Y el tesoro, la moneda perdida. Esas son las 3 parábolas que aparecen en Lucas capítulo 15. Ahora, ¿por qué es interesante? Claro, si yo las leo aisladas, y por ahí, bueno, yo puedo sacar algunas verdades de cada una de las parábolas. Pero si yo las leo en un conjunto, en un cuerpo, que lo vamos a ver el próximo lunes, yo me doy cuenta que, por ejemplo, la palabra perdido aparece 7 veces en Lucas capítulo 15. Entonces es una palabra importante a la cual yo le tengo que prestar atención. La palabra encontrado y hallado aparece 8 veces. La palabra pecador o pecadores aparece 2 veces. La palabra arrepentimiento aparece 3 veces. Y mirá qué fabuloso, la palabra gozo o celebración aparece 6 veces. Y esto es fabuloso, ¿no? Ahí sí hay más gozo en el cielo por uno perdido, ¿no?, que fue encontrado, por un pecador que pasa de muerte a vida. Dice que hay fiesta en los cielos. Dice que había fiesta en la casa del Padre cuando este hijo que estaba muerto ahora estaba vivo. Y son palabras, esas repeticiones son palabras que sin duda yo le tengo que prestar atención. Son palabras que no pueden pasar desapercibidas para mí. Y son palabras que me van a animar a ir hacia el otro punto que viene ahora, que es el tema de las concordancias, ¿no?, que lo vamos a dejar para el final. Después están algunas claves literarias y gramaticales, ¿no?, los tiempos verbales, los cambios de personas, el número, las preposiciones, los modificadores, los condicionales, las conjunciones. A mí me encantan las conjunciones adversativas. Y van a decir, Hernán, no me estás diciendo mucho con eso. Pero mira, ahí te pongo una, mira esta fabulosa. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más, esa es una conjunción adversativa, dice que lo que viene adelante es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el costo que tenés que pagar vos por haber pecado es la muerte, tenés que pagar con la vida.
pero el regalo, eso lo cambia todo. El regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, yo bendigo al Señor por estas conjunciones adversativas, que lo cambian todo. Que lo cambian todo. Cambian tu eternidad, cambian tu vida espiritual, cambian el día que estás viviendo, lo cambian absolutamente todo. Pero vamos a darnos cuenta que también hay observaciones del propio autor, que yo me tengo que dar cuenta. Algunas Biblias es más fácil de darse cuenta porque, por ejemplo, las palabras de Jesús aparecen en rojo. Pero hay observaciones que hace el propio autor. Y este siempre es un juego que hago, que les pregunto, y ahora lo hacemos ahora, que tenemos 5 o 10 minutos más, lo hacemos, miren. ¿Cuál es el tema principal en el texto? Ahí se lo estoy spoileando un poco, así que me sale mal el juego, pero bueno, para jugar un rato. ¿Cuál es el tema principal entre el encuentro de Jesús y Nicodemo? Juan capítulo 3. ¿Cuál es el tema principal? A ver el chat, a ver que explote el chat, a ver, el tema principal. El tema principal, el nuevo nacimiento, sanar a la hija de Nicodemo, nacer de nuevo, la salvación, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Excelente, excelente. Ahora nos vamos a dar cuenta, nacer del agua y el espíritu, pone José, muy bueno. Ahora nos vamos a dar cuenta, nacer del espíritu, pone Marco Servía. Nos vamos a dar cuenta que Juan, la primera parte de Juan, y la segunda en parte también, pero más la primera parte, es un evangelio de señales. Las señales, ¿sí? Las señales. Porque lo vamos a ver después a Juan que dice, estas y muchas otras señales hizo Jesús, pero no cabrían los libros para poder... Ahora miren, cierro un poquito el chat. Présteme atención, nos vamos a dar cuenta que este es un texto que le fallaron o le erraron en la perícopa. Pareciera que lo cortaron mal. Porque en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, mirá lo que dice. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. ¿Debido a qué? Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén. Y ahora yo te pregunto, dice que Jesús no confiaba en ellos, ¿no? Porque los seguían a causa de las señales. ¿Y qué es lo primero que le dice Nicodemo a Jesús? ¿Vos te acordás? No abras la Biblia. ¿Vos te acordás qué es lo que le dice? Dice, maestro bueno, le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no estuviera con él. Entonces, ¿cuál es el tema principal? Que Nicodemo creía por las señales, en resumidas cuentas. Entonces el texto anterior me da justamente la clave hermenéutica para poder interpretar bien el texto. Podríamos decirlo así, si vos me lo dejás interpretar. Jesús no quería que le hablen de las señales, él hacía señales, ¿no? La primera señal es la conversión del agua en vino. Bueno, Jesús no quería que la gente se acerque por las señales, es más, vos te vas a dar cuenta que del milagro de la conversión del agua en vino no se le añaden multitudes y multitudes a Jesús. Te vas a dar cuenta que él sigue con el mismo grupo. Ahora, prestame atención. Parece que Jesús no quiere que le nombren el tema de las señales. Y Nicodemo viene y lo primero que le dice, maestro bueno, nadie puede hacer estas señales como esas veces, viste, que te pegan en el lado de la frente, viste. Si no, hermano, no tenías que decir eso. Pregunta otra cosa. Y bueno, y ese es un tema. Ese es el tema entre el encuentro de Jesús y Nicodemo, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Pero esto es una observación del propio autor. Jesús no dice esto. El que lo está diciendo es el propio Juan, y está diciendo que debido a las señales milagrosas, durante la celebración de la Pascua, mucha gente empezó a confiar en él. Y esto es un comentario que hace el autor del propio libro. Estamos por terminar, ya estamos por terminar. Y a mí siempre me gusta terminar de esta forma. Es, ¿qué te llevas a tu casa? ¿Sí? Escribilo ahí en una hoja de papel. ¿Qué te estás llevando a tu casa hoy? Para compartirlo en 2 o 3 renglones, ahí después en el chat. ¿Qué te llevas hoy a tu casa? ¿No? ¿Qué aprendiste? ¿Qué Dios te habló? ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? No sé, ¿qué fue con lo que más estuviste de acuerdo? ¿Qué fue lo que no te gustó? No sé, ¿qué te llevó a tu casa? Ahora me lo compartí en un momento. Todavía no, anda preparándolo. Y les vuelvo a repetir, fíjense que hasta ahora no abrimos ni un solo comentario bíblico.
Yo siempre digo, estamos todavía en la etapa de la observación. Y cuando digo la observación, yo siempre digo, tengo que tener la Biblia bien pegadita a los ojos, bien pegadita. No tengo que sacar la vista del texto que estoy leyendo. De eso se trata la observación. Y las palabras que no entiendo, las palabras que me llaman la atención, las palabras señales, la palabra milagros, la palabra sanidad, la palabra, no sé, amor, gozo, paz, benignidad, son palabras que yo voy a subrayar en el texto, porque son términos teológicos importantes. Y ahí voy a utilizar un diccionario bíblico y teológico para poder, de alguna manera, descubrir un significado más profundo, vuelvo a repetir, sin caer en abrir rápidamente un comentario bíblico. A ver qué es lo que me dice William Barclay de el milagro de Jesús y la suegra de Pedro. No, yo voy llegando a mis propias conclusiones. Y en segundo lugar, utilizar concordancias. Por ejemplo, te tiro un dato. Yo no sé si vos sabías, pero la palabra que se usa para unigénito en griego es la palabra homógenes. ¿Sabés? En la Septuaginta, que sería la única, o sea, la Septuaginta sería la traducción del texto hebreo al griego. Esa es la Septuaginta, la traducción de los 70. ¿Vos sabés dónde es la única parte en la Biblia donde aparece la palabra homógenes, que aparece en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito? Esa es la palabra homógenes. ¿Sabes cuándo es la única vez que aparece? Aparece en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo. Ahí aparece esa palabra. Ahora fíjate qué interesante, ¿no? Con tan solo buscar la palabra unigénito. Ahí Dios le dice, sacrifica a tu hijo, tu único hijo, le está haciendo énfasis. Tu hijo, tu único hijo. Ahora lo interesante, ¿no? Lo apasionante. No, Dios no le permite a Abraham que sacrifique a Isaac, pero Dios sí lo entrega a Jesús, a su hijo, a su único hijo, por amor a vos y por amor a mí. Amén. Mira, este cuadro te lo vamos a enviar, no le hagas print screen, no te lo copies todavía, te lo vamos a enviar, no sé, después vemos cuál es el premio, no sé si nos mandás una foto, nos etiquetás en alguna aplicación, o en alguna publicación, algún reel que hagas, pero es justamente lo que estamos viendo. Y fíjate que llegamos hasta el paso 3, el análisis del texto. El próximo lunes vamos a ver contexto, interpretación y aplicación. Aplicación y comunicación, que a mí es algo de la comunicación que me encanta, que me fascina. Pero hoy vimos estos 3 primeros pasos. Muy bien. ¿Qué te llevas a casa? ¿Sí? Y cerramos con esto. Creo que no me pasé 5 minutos. ¿Qué me llevo a casa? Dice Andrea. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Que no podemos leer la Biblia a la rápida, es necesaria una preparación espiritual. Muy bueno. Ese es el mismo monte del sacrificio de ambos unigénitos. Escuché eso, ¿sí? Se cree que sí. ¿Quién te apura? Gladys dice, eso me resonó. En un tiempo tan acelerado también queremos leer y recibir revelación rápidamente. Más deseo y expectativa para escudriñar las escrituras o la palabra sin apuros. Evelyn Lasalle dice, me llevo a casa que Dios me puede hablar a mí sin necesidad de buscar la interpretación de otra persona. No leer a la ligera, que estamos mal acostumbrados a tener que tener un mensaje cada día. Ahí se me fue. Se me fue. Bien, bajo un poquito más. Me llevo a casa que Dios me puede hablar en mi necesidad, sin necesidad de buscar la interpretación de otra persona. Estamos mal acostumbrados a tener que tener un mensaje cada día cuando podemos masticar la palabra con tiempo. Me encanta ese concepto de meditar. Meditar justamente es esto, es pensar, y el concepto de meditar, cuando ahí se explica en Josué capítulo 1, el concepto de meditar tiene que ver con bajar la palabra del corazón, de la mente al corazón, del corazón a la boca, e ir repitiéndolo en el día, y yo estar en el trabajo, ir repitiendo lo que fui leyendo, ¿no? Y que Jesús sanó a la suegra de Pedro, y que Jacobo y Juan le hablaron de él, y esto es meditar. Excelente, me encantó, Gaby López. Constancia, las predisposiciones con las que leemos la Biblia, para estudiar, profundizar y conocer a Dios. ¿Quién te apura? Que no es necesario apurarme para conocer a Dios.
La mejor forma en la que Dios ha hablado a mi vida ha sido a través de su palabra, me llevó muy buenos elementos, meditar y no leer, que no es necesario curarme. Excelente. No hay tiempo para aprender bien de la palabra de Dios. Es cierto, nadie nos apura. Dios nos da la oportunidad y las herramientas para que Él nos hable. Gracias, importante saber, no podemos aprender la Biblia con estos recursos y tener otras opciones y ser cuidadosos en elegir. Nueva traducción viviente, Reina Valera, profundizar. Medito en el pasaje bíblico, leerla con entendimiento, sin prisa, ponerla en práctica. Amén, amén. A mí siempre me gusta cerrar así, y perdón que hoy estoy con la salud al 60-70%. Hablo más rápido y suelo ser un poquito más explosivo, pero estuvimos el fin de semana viendo, bueno, después otro día les cuento, fuimos a ver Redimidos a Mendoza y entre los gritos, el frío, la nena y demás, bueno, ahí me jugó una mala pasada la voz. Pero siempre me bendice saber qué se llevan, porque Dios me habla mucho a través de la vida de mis hermanos, y creo que esa es la forma de relacionarnos unos con otros, ¿no? Teniéndonos mayor estima por los demás que de nosotros mismos, ¿no? Y la verdad que siempre, siempre, siempre me bendice escuchar lo que se llevan, y Dios habla a mi corazón y sella su palabra con tinta indeleble, diríamos. Amén. Bueno, no sé si terminamos orando o terminan ustedes, chicos. No, si te parece terminar con una oración, nos parece bárbaro. Simplemente antes de orar y despedirnos, agradecerte. Por supuesto, como vos recién lo comentabas, estuviste ahí con algunos temas de salud, y eso también habla de tu esfuerzo y tu compromiso por dar a conocer esto tan importante que es una manera correcta para interpretar y para profundizar, incluso para enamorarnos más de esa riqueza tan grande que tiene la palabra del Señor. Así que bueno, Hernán, agradecerte. Si te quieren contactar, lo pueden hacer por Instagram, @phernancarrillo, ¿no es cierto? Sí, es PR Hernán Carrillo. Bien, perfecto. Bueno, y sí, Gabriel. Agrego, Cristian. Andrés, nos cambiábamos los nombres. Si quieren, una muy buena forma de darle promoción, porque como esto no tiene costo para nadie, pero tiene una riqueza para todos, lo que pueden hacer es utilizar el mismo flyer que ustedes recibieron de Más y Mejores Lectores, lo pueden subir a una historia de Instagram, etiquétenlo a @PRHernanCarrillo y @GevaNacional y hagan un comentario. Si les sirve esto de lo que ustedes pusieron, lo que recibieron, algo que les haya impactado, nos va a servir de todo. Pero lo importante es etiquetar, porque esto nos ayuda también a saber que ustedes lo entendieron, a darle difusión y que a otra gente que no pudo estar hoy pueda estar en la próxima charla y después ver los videos a futuro, porque lo importante acá no es llenar una sala, sino dar todo el contenido para que puedan ustedes ser más y mejores lectores de la Biblia. Y yo anoté algo en un papelito. De todo lo que se dijo, fíjense cuánto de esto tenemos que usar el intelecto, pensar, escudriñar, desarrollar, trabajar. Nada tiene que ver con un libro tosco o una ideología loca en la cual la gente obedece cual ovejita, sino que todo tiene que ver con el uso de la inteligencia que Dios nos ha dado para poder interpretar lo que Dios quiso que nosotros entendiéramos. Así que si nos llaman locos, no sea porque somos truncos a la hora de pensar, sino porque hemos ahondado mucho más. Yo me voy con un montón de cosas descubiertas. Si leía el chat, algunas cosas que no las leímos en público, pero increíble, esto nunca lo había visto de esta manera, qué bueno esto, me acabo de dar cuenta, y algunos de nosotros tenemos 30 años de creyentes, y está fantástico haber descubierto a través del análisis cosas que antes las habíamos pasado de alto, así que prepárense. Gracias, Hernán, como bien dijo Pablo, y te dejamos para que vos ores y nos despidas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Oramos, sí. Señor, queremos alabarte y bendecirte, queremos darte gracias porque vos sos un Dios que se quiere dar a conocer, vos sos un Dios que quiere que lo encontremos cada día a través de tu palabra, vos salís a nuestro encuentro cada día, y Señor, queremos terminar este espacio, Señor, de la misma manera que comenzamos meditando en tu palabra,
que nos invita a buscar intensamente para encontrar, Señor. Y sabemos que tu misma palabra afirma que el que te busca, te encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo provoque en nosotros esta pasión por estudiar tu palabra, por sumergirnos en el texto bíblico. Señor, que no nos dé lo mismo, Señor, comenzar nuestro día, avanzar en el día, avanzar en la semana, sin haber escuchado tu voz, esa palabra fresca, pertinente, oportuna que tenés para cada día. Tu palabra es viva hoy, está viviendo en este mismo momento en nuestros corazones. Señor, y nosotros queremos ser como esos discípulos, los cuales sus corazones ardían al escuchar tu palabra, Señor. Señor, hace que nuestros corazones se enciendan con pasión y que esa misma pasión la podemos replicar en otras personas. Señor, yo bendigo la vida de Cristian, Señor, de Pablo, de Gaby, del resto de la mesa de Jeva. Te doy gracias, Señor, por todo el trabajo que hacen para bendecir a los jóvenes de la Argentina, Señor, y es en el nombre de Jesús que rogamos de tu bendición sobre sus vidas. Y también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a capitalizar todo lo que hoy nos has dicho, Señor. Señor, ayúdanos a tamizar, Señor, desecharlo aquello que no nos sirve para hoy, Señor, y retener lo bueno, lo que es provechoso, lo que es alimento para nuestras vidas. Señor, te amamos, sos lo más importante que tenemos, Señor, y también lo queremos demostrar mañana cuando nos sentemos frente a las Escrituras. Oramos y te bendecimos. Lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el lunes que viene. Perfecto. Bendiciones. Hasta el lunes que viene a Abrazo la misma grande. hora. Dios los bendiga. Adiós. Las quejas a Jeva. Dios los bendiga. Abrazo grande.